Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos. Este es su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Proyectate Radio. Los invito para que se conecten ya a su programa Impulsando el Derecho. Estamos en Facebook como Impulsando el Derecho. Si quieren ver detrás de cámaras, pueden vernos en Instagram como Impulsando el Derecho MX. Así que también estamos en YouTube, también en Proyectate Radio 4. Ahí también estamos en Impulsando el Derecho, estamos totalmente en vivo. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante, así que los invito para que se queden con nosotros. El día de hoy me acompaña la psicoterapeuta Adriana Sánchez y vamos a tocar un tema sin duda interesante y de gran importancia, la verdad. El tema es las víctimas invisibles del divorcio. Bienvenida, psicóloga. Muchas gracias, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida. Bienvenida, al contrario, y gracias por traer este tema tan interesante que a veces como abogados nos enfocamos en cuestiones nada más legales. ¿Qué va a pasar con la pareja? ¿Cómo van a quedar los bienes? A veces se preocupan más que quede la pensión alimenticia y si se acuerdan de las visitas y convivencias, pero a veces nos olvidamos de este sector de la familia que son los hijos. ¿Sí? Normalmente sabemos que cuando llegamos a estas instancias del divorcio o a esta separación que hay en la familia, pues no siempre se da dentro de una armonía, sino se da porque ya hay conflictos, ¿sí? Se empiezan a dar estos conflictos y quienes resultan afectados son los menores, pero como padres a veces no nos damos cuenta de esta parte. Entonces, nos gustaría saber, cuando empieza a darse esta separación o este divorcio y no es en los buenos términos, no es dentro de una relación sana, ¿qué va a pasar entonces con esos menores? ¿Cuáles son los síntomas que presentan? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estos menores están siendo afectados por esta separación que no se está dando en buenos términos? Mira, fíjate, Abraham, primero, normalmente la gente antes de separarse, porque obviamente una separación inicia, ¿no? Desde años antes empiezan a tener ciertas discusiones, claro, roces, ciertas situaciones. Que evidentemente una separación ya viene a ser como esta ruptura que hacemos de manifiesto, el que ya no podemos estar juntos. Entonces, cuando las personas se separan, normalmente lo que sucede es que tienen el ideal de que va a ser diferente a como cuando estaban juntos. Okay. Y la realidad es que no es cierto, ¿sí? Una separación o un divorcio solamente es la separación física de la pareja. Todos los problemas como estaban seguirán estando y con ciertas manifestaciones. Entonces, fíjate, primeramente los niños, ¿qué empiezan a percibir? Como los papás traen una cuestión de que no pueden hablarse entre ellos y el punto que los vincula ya son los hijos, sí, los niños empiezan a sentir que tienen que tomar partido, ¿no? Claro. Entonces, claro, empieza una manifestación en la que, claro, el menor puede empezar a sentir que está sustentando, ¿sí?, en este caso al papá con el que se queda, ¿no? Entonces, generalmente en nuestro país sucede que es la mamá. Claro que también hay casos en los que es con el papá, que son muy raros, pero en este caso lo que transmite mamá, ¿sí?, de esa separación, de esa imagen que tiene, sí, del papá, pues el niño lo empieza a tomar como que pues lo tiene que repetir, ¿no? Entonces, fíjate, aquí es donde empezamos con que si la mamá no termina una relación con su expareja, porque hubo infidelidad, porque había violencia económica, física, cualquiera de este tipo, y no lo ha trabajado de manera personal, asumiendo su responsabilidad en la situación, pues claro que el discurso que le pasa a los chicos de repente es como de víctima, ¿no? Claro. Entonces es así una cuestión en la que, bueno, es que él se fue y no te quiere dar dinero, o es que no quiere hacerse cargo de nosotros, nos abandonó, sí, cuando finalmente el niño empieza a escuchar eso. Claro que obviamente por seguridad, como ya existe una ruptura, ya existe un abandono. Claro. ¿Ok? Entonces el niño empieza a tener miedo de un segundo abandono, que es de este papá con el que yo estoy. Entonces, esta persona tiene que tener bien claro que todo lo que le diga al niño, ¿sí? Es decir, si habla mal del papá, por ejemplo, sí, ¿no? O habla mal de la mamá, este niño va a empezar a tener, principio, una alianza con alguno de los dos. Ajá. Sí. Si, ejemplo, si es mamá con la que yo estoy y entonces habla mal de papá, cuando los niños salen a estas visitas, ¿sí?, y entonces la pasan bien, de repente se sienten culpables
porque sienten que traicionaron a su mamá. Claro. Sí. Y obviamente comienzan, por ejemplo, a tener qué tipo de síntomas. Bueno, primero, obviamente la conducta, ¿sí? Evidentemente hay chicos que lo manifiestan en la escuela, por ejemplo, con que tienen esta falta de tolerancia a la frustración, no sabe cómo relacionarse con los otros, si es que eso es lo que están viendo en casa, ¿no? Sí. Obviamente también tenemos ya mucha tendencia a la depresión en los niños. ¿Por qué? Porque fíjense bien, si está papá y mamá peleándose, ¿no? La cuestión económica, cuánto dan, cuánto no dan, claro, no miran a los niños. Sí. ¿Qué significa no mirar a un niño? Sí, lo están ignorando, lo están haciendo a un lado. Exactamente, entonces ignoro cómo te sientes, ignoro si mi comentario fue ofensivo o no, si te lastimó o no, pero el niño está generando emociones que además ni siquiera sabe cómo traducir. Exacto. ¿No? Porque no sabe expresar y sentarse y decir, ay mamá, tengo miedo, ay mamá, estoy enojado, porque ni siquiera les damos esos espacios. Pues es un niño inocente. Exactamente. Y además, fíjate, además de que en general, independientemente si estamos en divorcio o no, los niños no tienen este desarrollo de la inteligencia emocional, porque carecemos también como adultos de ellos, Claro. pues además con una situación tan fuerte donde yo ya veo dividida mi familia, ¿sí? Pues claro que empiezan a generar también esta sintomatología de empezarse a alejar, de empezar a buscar quizá un acercamiento, claro, con profesores, ¿no? Empiezan a querer llenar vacíos, ¿sí? Exacto, sí. Entonces también lo empezamos a ver que, bueno, uno de los vacíos que llenan es cuando empiezan a, digamos, a utilizar muchos los aparatos electrónicos, ¿no? Pero justamente porque no hay un vínculo emocional que se esté creando. Precisamente lo que nos dijiste, llenar ese vacío, ¿no? El tiempo que lo dedicaba tal vez con papá, ahora ya no lo va a dedicar con papá, ¿no? Entonces toma la tableta, toma el celular y empieza a llenar una distracción tiempos, para que a lo mejor no piense en esas cosas mientras sus papás se pelean, ¿no? Exactamente, pero además fíjate, es muy común ver en sesión, digamos, yo trabajo más con adultos, ¿sí? Y trabajo en el apoyo, por ejemplo, de parejas que quieren separarse, porque obviamente la terapia de pareja no es para estar bien, no es para que descubramos nuestro conflicto y entonces más bien hagamos lo mejor, ya sea para quedarnos o para separarnos. Y también veo a estos chicos, obviamente ya en una cuestión de integración familiar. Entonces fíjate, ¿qué sucede? Hay mucho enojo de los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente si mamá está despechada porque papá le fue infiel, ¿sí? El niño hace suya esa traición. Sí. Sí, entonces hay mucho enojo y entonces claro que también la va a descargar con ese papá. Claro. Aquí es bien importante que los padres empiecen a ubicar una cuestión que es parte de nuestra construcción psicológica, que es, tenemos que tener nuestras dos figuras fuertes, ¿sí? En este caso mamá y papá, bien integradas en nosotros. ¿Y eso quién lo posibilita? En su mayoría lo posibilita el padre que está a cargo de los niños, que en este caso es la mamá. Claro. ¿Sí? Nosotros le damos paso a la imagen de ese papá. ¿Sí? Entonces, a veces no nos damos cuenta que bloqueamos que entre. Entonces, claro, yo puedo estar muy enojada porque es más, no da dinero, muy enojada porque no da lo suficiente, pero no me doy cuenta que a la persona a la que primeramente voy a afectar es a mi hijo. Claro. Entonces, Adriana, ¿qué tan sano es que los hijos sepan cuál es el conflicto que hay entre los papás? ¿Se les debe hablar con la verdad, no inmiscuirlos o no comentarles cuál es la problemática? ¿O que entonces qué se tiene que hacer? Fíjate que aquí más bien yo te diría, la verdad, siempre cada uno tiene su verdad. Claro. ¿Cierto? Claro. Sí. Aquí más bien lo que nos conviene. Sí, ¿no? lo Siempre que nos lo conviene, exacto. Aquí es justamente más bien enfocarse en el bienestar del niño. Ejemplo, si yo veo que mi hijo no va a poder tener en este momento, porque hay un conflicto de dinero, pero mi hijo en este momento ni siquiera lo puede resolver, realmente, ¿tengo que comentarle la situación del dinero? Pues no. No. Abstenerse, ahora sí que abstenerse de ese comentario. Porque además también los papás, en separación, los hijos se convierten en mensajeros. Sí. Sí. Dile a tu mamá que te dé dinero, Dile a tu dile papá. que te compre, dile a tu papá que te compre, o dile que tienes que ir a la escuela. No, aquí es empezar a actuar maduramente. Nosotros, nuestro vínculo de pareja se rompió, pero siguió el de padres. Entonces yo me tengo que hacer cargo de todo lo que tenga que ver con arreglar esa situación directamente con la pareja. Los niños no. Con los niños, digamos que sí se les transmite?
El abrirle el espacio para que emocionalmente hablen de cómo se siente, ¿sí? Ejemplo. Si, por ejemplo, se va con papá, en lugar de cuestionarlo, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿No? Y te presentó a la novia. ¿No? Porque se nota. Sí, claro. El lenguaje corporal es impresionante. Claro. Y los niños son expertos en leer. De hecho, ellos se construyen desde nuestro lenguaje corporal y la emoción, no desde el discurso nada más. Sí. Entonces, fíjate, si yo más bien le pregunto, oye, mi amor, ¿y cómo te sentiste? Es diferente. Hasta él lo siente. Exactamente. Te siente cómo se lo preguntas, te ve y hasta él te lo explica de una manera diferente a como tú se lo preguntes. Exactamente, pero fíjate, ahí me enfoco en él, ¿eh? No me enfoco en lo que hiciste y no me enfoco en lo que hizo tu papá. Claro. Me enfoco en el niño. Entonces, enfocarse en el niño es preguntarte, ¿cómo te sentiste? ¿No? Ay, sí, me presentó a su novia, ¿no? ¿Y cómo te sentiste con esa persona? ¿Te agradó? Porque también abres esas cuestiones, ¿no? Pero obviamente que si no se ha digerido que te separaste, pues claro que cuando además entra una nueva pareja, eso desata a nivel legal un montón de situaciones, ¿no? Porque finalmente inicia no le va a poner atención, o como es que seguramente le va a dar más dinero a otras personas, y ahí viene el castigo emocional de algo que yo no he resuelto, pero además se lo paso a mi hijo, porque además en el momento en el que se me note a mí que yo no estoy de acuerdo con esa nueva relación, claro que le voy a meter ideas a mi hijo. Sí. Y aquí, ojo, lo que estoy haciendo es que le estoy imposibilitando a mi hijo la oportunidad de tener otro ambiente sano con su papá y con esa nueva pareja. ¿Sí? Y no me doy cuenta porque yo lo legitimo, porque yo estoy enojada. Pero aquí no. ¿A quién estás afectando? No. Al niño. El niño, la verdad es que no manifiestan tantos conflictos si no es por nosotros. Ellos se adaptan perfectamente, ellos entienden perfecto sí las razones de la separación. Ejemplo, el no podemos estar juntos porque no queremos que veas discusiones, no queremos darte, ahí sí, pero fíjense, el discurso va a lo que deseamos para ti. Sí. Okay. Ajá. No va es que yo no quiero estar con tu papá porque tu papá me maltrata, ¿no? O es que tu mamá está loca. ¿Sí? No, es siempre enfocado, el discurso que se tiene que manejar en una separación es siempre enfocado al niño. Ok. Ajá. Porque además los niños comienzan también con fantasías de que regresen sus papás. Si les dejamos esos huecos... O sea, ve a la mamá siempre mal y piensa que el hecho de que ya cuando regrese papá, la mamá va a estar bien y asunto arreglado, pero pues no. O sea, exactamente. Siempre vive con esa esperanza, ¿no? Yo creo. Pero además, fíjate, lo que se crea... A veces mamá también utiliza a los hijos, ¿sí? Mamá y papá, ojo. Sí. Aquí digamos que estábamos hablando como esta persona que tiene más tiempo a los niños. Y no nos damos cuenta que nos refugiamos también en él y ese niño empieza a frustrar proyectos, a dejar de disfrutar salidas porque empieza a sostener al papá que no ha digerido esa separación y empieza a ocupar el lugar a nivel inconsciente de ese que se fue. ¿Sí? Ejemplo, muchos papás toman a veces a las hijas, ¿no? Entonces las hijas sienten una lealtad con papá. Es que va a estar solo, porque además los papás te voy a extrañar, porque voy a estar yo solo. Eso es una manipulación hacia el niño. ¿Sí? Y claro que en este caso el papá que casi no está tan presente, sea mamá o papá, pero el que casi que tiene estas visitas cada 15 días o el fin de semana o una vez por semana, lo que sea, empieza a sentir que necesita recibir más muestras de afecto del menor. Okay. Entonces, lanza este tipo de comentarios. No sabes cómo te voy a extrañar, ¿sí? Ojo, el niño se siente responsable de él. Claro, y además se siente culpable de no poder. También, ¿no? Exacto. Exactamente. Porque los niños, fíjense, los niños no están en el futuro como estamos nosotros, ni en el pasado como estamos nosotros. No. Ellos es presente todo el tiempo. Entonces, imagínense estar con un niño que está ahorita emocionado porque ya voy a ver a mi papá, ¿no? Y entonces terminamos, digamos, la salida con, te voy a extrañar mucho, me vas a hacer mucha falta. Él siente que es responsable. Sí, claro. Y no es su responsabilidad. Y sin darnos cuenta, ese comentario sí responsabiliza al niño. Claro. Pero a su vez me quita a mí la responsabilidad de hacer las cosas correctamente. Es decir,
tener una mejor relación con el otro padre, ¿no? Con la expareja, solucionar conflictos. Otro síntoma que tienen los niños es sintomatología física. Comienzan a enfermarse. Ajá, y entonces uno empieza, ¿no? Como a decir, ay, no, es que el niño, además también se toma eso como, se está enfermando mucho, es que te extraña, es que, no, ni siquiera es tanto el extrañar, sino que el niño está en medio de un conflicto que no puede resolver. ¿Y cómo se manifiesta? De esa manera, de manera física, ¿no? Si no se expresa. Y manda para las medicinas que está enfermo, para acabarlas, ¿no? Y aparte manda para las medicinas. Y además, fíjate, si los dos padres están en su lugar viendo, digamos, el bienestar del menor, ¿sí? ¿Qué haría el papá? Ah, claro, el papá dice, bueno, sí, te envío las medicinas. Exacto, toma la iniciativa. No tengo por qué pelearme contigo, claro, ¿no? Pero a veces es, bueno, pero ¿cuánto es? Pero pues entonces me avisas, y entramos en... Y ahí te deposito porque ni te quiero ver, ¿no? Ahí te deposito. Exacto. Y además, me avisas cómo está el niño, ¿no? Pero aquí fíjense bien, no, espera, crear un vínculo significa, a ti te doy el dinero, bien, me avisas porque tú me vas a decir la parte médica. Claro. Pero le hablo a mi hijo, sí, porque yo tengo que crear un vínculo emocional con él, de apoyo incondicional. Entonces, más bien le hablo a mi hijo, a mi hija, en ese momento, ¿cómo te sientes? Oye, ¿qué te dolió? Oye, ¿ya estás triste? Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Estás preocupado? Es abrir las emociones con los niños. Y más en un proceso de separación, porque son muchas. Si los niños tienen miedos, tienen además fantasías de repente de que el otro papá se lo va a llevar. Y ya no va a regresar, ¿sí? Y él no quiere, ¿no? Y no está de acuerdo, él se siente a gusto, no, ya sea con el papá o con la mamá, quien está. Pero a veces sabes que ni siquiera es que estén a gusto. Ojo, es cómo lo manejamos, porque si lo observamos de una manera objetiva, la realidad es que pues nadie diría que sí, los hijos solo tendrían que estar bien con mamá. Es más, al contrario, si lo vemos desde una cuestión positiva, este niño que viene de familia separada, tendría la posibilidad de estar en dos muy buenos lugares, ¿no? Ajá. Claro. Y entonces tendrá la posibilidad de experimentar situaciones y dos apoyos bien diferentes dependiendo del desarrollo que él quiera tomar. Sí. Pero lo ponemos al revés. No estás con mamá porque pues mamá te cuida mejor. Y entonces si te quieres ir con papá, pues si quieres. Pues si quieres. ¿No? Pero pues igual ni te va a hacer caso. Y aquí yo estoy así, no, ojo, eso lo tengo que trabajar yo de adulto. Porque más bien si todo un niño justo de padres separados, fíjense bien, muchos adolescentes empiezan a meterse en esa brecha. Claro. ¿Qué hacen? Me enojo con mamá, azoto la puerta y me voy con mi papá, ¿no? Entonces el papá llega al adolescente y dice, ya no sabe qué hacer contigo porque, claro, he estado muy alejado de toda la parte emocional tuya. Entonces cuando estás de malas tampoco te quiero ver. Y entonces tampoco te puedo controlar. Y el niño ya empieza a entrar en un vacío porque más bien lo que está manifestando esto es que no hay un vínculo con ninguno. Sin embargo, si está con mamá porque está chiquito, pero el niño sabe que creciendo, y ambos padres están de acuerdo, que si en algún momento ese niño deseara experimentar la vida con el otro progenitor, lo podría hacer. Y que si en algún momento sientes que no te sientes cómodo, que no fue la experiencia como deseabas, o quisieras regresar, puedes hacerlo. Pero ya fue decisión de él, ¿no? No impuesta por, digamos, de este lado, por la mamá, ¿no? O sea, ya es decisión de él, yo quiero experimentar, quiero ver cómo funciona la relación con mi papá viviendo juntos, bueno, pero es decisión de él. Claro, en el entendido obviamente de que seamos personas sanas, ¿no? Porque evidentemente que hay una serie de situaciones, ¿no? De patologías, de ya de abusos, ¿no? Que pues bueno, que obviamente uno tiene que estar muy al pendiente, pero también es cómo propiciamos la independencia de estos hijos. También en las separaciones llegamos a educar mucho en la sobreprotección. ¿Por qué? Porque los creamos en la carencia, ¿no? Ejemplo, la mamá, digamos que crea este vacío si se siente desplazada, si no se sintió en este vínculo emocional con la pareja. Yo le creo un vacío a mi hijo, de este papá que no está, porque no estuvo esa pareja que yo quería, entonces... No está el papá. No está el papá. Y entonces ese papá que se va, se siente culpable de haberse ido y de no estar con los hijos, y entonces le llena de un montón de cosas, pero no de la cuestión afectiva. Claro. Entonces empiezas a sustituir lo material
por el afecto, o al revés, el afecto por lo material. Porque no sabemos crear el vínculo, ¿sí? Entonces aquí lo más importante, como les decía, es que todo lo que se diga en una separación tiene que ser enfocado hacia el bienestar de ellos. Okay. ¿Sí? Adrián, antes de seguir con esta excelente charla, vamos a leer nuestro chat en vivo. Tenemos comentarios interesantes. Nos dice Maribel Maldonado, saludos. ¿De qué están hablando? Estamos hablando sobre las víctimas invisibles del divorcio, los pequeñitos. Abigail Altamirano, saludos desde Aguascalientes. Buen tema, es importante conocerlo porque no todos lo tomamos en cuenta. ¿Qué más tenemos? Claro que sí, también tenemos un comentario arriba. Giovanni nos dice, excelente terapeuta. Gracias. Y también Adela González nos dice, un divorcio siempre es horrible. Y nos pone una película de ejemplo, dice, como la película de Kramer contra Dustin Hoffman, donde el poder por el poder, y dejan de ver a los hijos y lo que sienten. Y lo que estamos hablando, precisamente. Sí. Exactamente, se generan luchas de poder. Ahora, Adriana, ¿qué tipo de estrategias pueden aplicar los padres para trabajar con los menores de esta manera, de manera psicológicamente? ¿Cómo se les puede tratar a los niños? Mira, fíjate, primero, todos sabemos el no hablar mal del otro, ¿ok? Ese es como un principio básico. Sí, fíjate bien, eso a veces yo lo he notado en sesión, que ejemplo, ¿no? Si de repente tienes un padre violento y entonces, ¿no? Es legitimado el decir, híjole, es hablar mal, decirle a mi hijo, por ejemplo, que su papá es violento. Aquí más bien es, si va orientado hacia mi hijo, yo le tengo que apoyar a que obtenga lo mejor de su papá. Ejemplo, a lo mejor yo no voy a decirle, es que tu papá es violento y es súper explosivo, estoy hablando mal. No ayuda, ¿sí? Pero si yo le digo a mi hijo, bueno, ¿tú qué has notado? ¿Te agradan las expresiones que tiene tu papá? No, bueno, mira, a lo mejor hay otras maneras de solucionar las cosas. Claro. ¿Sí? Y que a lo mejor serviría que tú te acercaras con tu papá y le platicaras lo que sientes cuando él reacciona de esa forma. Fíjense, estamos creando dos cosas. Vínculo de ve y háblalo con tu papá. Claro. Y dos, tampoco estoy negando la realidad. Claro. Ajá. Sí. La otra es eso, es evitar que sean mensajeros, ¿sí? No, una cosa es que yo le diga, ¿por qué no le comentas a tu papá cómo te sentiste? Yo no le estoy mandando a hacer algo de cómo yo me siento. No, yo te estoy propiciando a ti que hagas un caminito de comunicación con papá. Pero todo lo que tiene que ver, ¿sí? Con manutención, médicos, escuelas, todo lo que tiene que ver con la educación del niño, eso lo tengo que arreglarlo yo con mi expareja, ¿sí? Ese es otro punto importante. ¿Sí? Y la otra es justo abrir el espacio emocional, no asumir que un niño, ejemplo, hay muchos casos que de repente los chiquitos rechazan a la pareja de la otra persona. Y claro, uno lo toma, sí, como, ¿ya viste? Es que seguro la trata mal. Yo ya me hago mi historia. Sí. ¿Sí? Ojo, los niños más bien tenemos que indagar y preguntarles siempre, ¿por qué no te agradó? ¿Por qué te sientes así? Porque, ojo, mi hijo puede estar más bien sintiendo una traición hacia mí. Sí. Y eso va a hacer que rechace inmediatamente a una pareja de su papá. Pero entonces, ¿eso es beneficioso para el niño? No. Pues no. Porque además es una situación que él no puede resolver, una. Dos, ambos padres tienen el derecho de rehacer su vida. Y tres, simplemente le dejé una emoción ahí cargada de algo que toma una decisión que en ese momento le parece la correcta, como es el rechazo hacia otra persona, pero que cada vez que vaya el niño va a estar incómodo en ese lugar. Claro. Además porque no le estoy permitiendo que exprese por qué. Ok, Sí, entonces, ese punto es bien importante. Abrir las emociones. Siempre preguntarle a los chicos cómo se sienten y por qué se sienten así y qué se imagina. ¿Ok? Eso es bien importante. Bien. Muy bien, tenemos otra pregunta y dice, ¿qué aspectos son importantes de considerar a trabajar previo, durante y después del divorcio en beneficio obviamente a los niños? Bueno, como les decía, si ya te vas a divorciar, porque además mucha gente, ¿no? Empezamos a tomar malas decisiones durante ese trayecto. Primero es, sí tomen terapia, ¿no? O sea, si tú no te trabajas y te sales de una relación,
pues vas a llevar exactamente los mismos Claro. demonios a otro lugar. Claro, porque aparte las decisiones que se están tomando son molestos, son enojados, entonces... Y creo que es un gran error, ¿no? Tomar una decisión cuando uno está enojado, cuando estás de malas, porque obviamente no estás centrado ni estás viendo fríamente el problema, sino actúas por impulsos. Exactamente. Pero además, ¿sabes qué? Que cuando cada uno puede reconocer su parte de responsabilidad, porque siempre existe, salimos ya de una relación sin esta relación de pareja rota, no, concluimos, cerramos. Pero fíjate, acaba de tocar un punto muy interesante, esa parte de que cada quien asuma su responsabilidad. Es cuando hay una relación ya muy problemática, ya no hay nada sano, el que cualquiera de las parejas asuma su responsabilidad es muy difícil. Siempre culpamos a la otra persona. Esto está pasando por tu culpa. Entonces no queremos aceptar que quizá nos equivocamos, que actuamos de una manera incorrecta y estamos culpando al otro. Entonces ahí empieza un conflicto en donde ¿cómo quieres solucionar un problema si no estás reconociendo tus errores? Exacto, porque además, ¿sabes qué? Que reconocer los errores se basa mucho en, bueno, tú reconoces el tuyo. No, y es muy difícil reconocer nuestros errores. Además, si reconozco, es dificilísimo. van a pensar que estoy perdiendo, que soy el débil. Claro. Exacto, ahí está la lucha de poder, ¿sí? Ojo, entonces aquí finalmente es, si tenemos hijos, enfoque hacia ellos, ¿no? Claro que para salirse de ahí es necesario justo, primero tomar responsabilidad. Sí. Hasta por beneficio personal. Claro. Porque si voy a ir a escoger a otra persona, pues es que voy a ir a crear exactamente la misma situación afuera, ¿no? Entonces, por beneficio personal, tomo mi responsabilidad. Segundo, esta parte de dejar a un lado a los niños, es decir, de ellos no tienen que hacerse responsables ni tomar partidos. ¿Okay? Es más bien abrirlo justamente en el que empiezan a tomar decisiones. Cuando son muy chiquititos, obviamente, ¿no? Se van con la mamá. Sin embargo, eso no significa que los niños no entiendan, que esa es otra situación. Exacto. ¿No? El proveerles un ambiente sano. Sano significa las situaciones entre tú y yo, lo hablamos tú y yo, no es que el niño esté pululando por ahí y esté escuchando. ¿Sí? Nos tomamos el momento para arreglar nuestras situaciones, por ejemplo, fuera. Nos vamos a tomar un café donde podamos controlar digamos nuestros impulsos, ¿ok? Entonces, si es previo, tienen que tomar terapia justamente, o sería provechoso. ¿Para qué? Para que tengan ¿cómo le dicen los abogados del buen arreglo? Más vale un buen arreglo. Ajá, más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿No? Aquí, cuando hay niños de por medio, eso es lo mejor. Porque a la larga te vas a dar cuenta que te vas a evitar psicólogos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando peleamos por dinero, súper, sí estamos peleando por dinero, pero al final mi hijo después va a necesitar contención. Después va a necesitar, después a lo mejor empieza a entrar otro tipo de situaciones, como les decía, la depresión. Muchas veces vienen de esos fragmentos que no saben cómo pegar y que vienen sustentando. Y si no, también son estos adultos rotos formando y rompiendo familias, ¿no? Porque otra vez son ciclos que se repiten. Sí. Ok, también nos dice Brenda Carrizales, siempre los hijos salen rebotados y dañados por los padres, lamentablemente, ¿no? Es lo que estábamos platicando, pero estamos platicando aquí con la psicóloga Adriana Sánchez, enfocados esas decisiones por el bienestar de los menores siempre, ¿no? Porque si llegan con nosotros los abogados, pues, no importa lo que cueste, o sea, divórciame ya, ¿no? Y quiero ganar. Y quítele todo lo que pueda de pensión y yo me quiero quedar con el niño. O en su caso, el papá, ¿no? Que igual lo mismo, quítele el hijo y que ahora ya me dé pensión porque yo estuve trabajando y siempre le di. Es esa lucha de poder siempre. Bueno, y fíjate qué sucede, bueno, lo he visto mucho en sesión. Cuando hay padres que empiezan en esta cuestión económica, ¿no? De que sienten que dan más o que... Porque además es eso, me quitan, se lo dan a ella. Todos esos discursos a nivel inconsciente les provocan muchos sabotajes económicos. Entonces hay muchos que generan dinero y tienen igual de pérdidas, deudas, etc. O los otros que pierden el trabajo y de repente no saben por qué. Bueno, porque a nivel inconsciente, el que yo no esté asumiendo mi responsabilidad como papá, ejemplo, ¿no? Ya va mi 35%.
ya no tengo dinero para la novia, ¿no? Ya no tengo dinero ahora para le la tengo que dar a la ex, ¿no? Porque en lugar de además- llevarme a mi novia al cine. Porque no veo a mi hijo. Exacto, sí. Porque justo, quien se queda con el niño, pues 24/7, ¿no? Pues también tienes que hacer la tarea, pero si esto, pero si vas, pero si... sí, Y eso sí. no se ve, que justo, si ambos trabajáramos, ¿no? Digamos, como en el mismo nivel, Sí. otra vez, nadie ve a los niños, que también es lo que está sucediendo, ¿eh? Sí. Porque claro, de repente sucede que ambos quieren tener este crecimiento profesional, ambos quieren tener esta libertad de volver a rehacer su vida, pero a veces sí no nos damos cuenta que más bien se necesita tener esta inteligencia emocional. ¿Para qué? Para que ambos podamos crecer, pero no afectar más allá al niño, ¿no? Sí, de hecho. Porque por eso tenemos tantos niños abandonados en las escuelas hasta las 7 de la noche, padrísimo. Y sí, es que mamá trabaja mucho, porque mamá también quiere crecer y claro, es legítimo. Ok. Ajá. Pero al final otra vez, el niño no tiene vínculo emocional, no tiene con quién platicar, no tiene con quién hablar, no tiene y entonces no sabe identificar lo que le está sucediendo. Y entonces empiezan todos estos vacíos y después vienen las adicciones y después vienen una serie de problemáticas, ¿sí? Que justamente, pues es lo que queremos de alguna manera parar, ¿no? Claro. Sí, y aparte, bueno, en un divorcio creo que hay que tener inteligencia emocional y aparte madurez, ¿no? Porque te divorcias, pero o sea, necesitas tener una madurez para poder llevar todas esas consecuencias que van a suceder. Exacto, porque por ejemplo a muchas mujeres les sucede que pueda ser, ejemplo, no se quedan con los niños y les cuesta trabajo, por ejemplo, volver a rehacer su vida, digamos, ¿no? El salir con alguien más, etc. Sí. Pero ¿qué pasa? Que también le cargas una deuda a tus hijos. Claro. Porque al final, de manera inconsciente, yo hice el sacrificio por ti. Y entonces este hijo se siente que Sí, carga mamá. pero- Sí, Y entonces, ¿qué crees? Que cuando van a tener pareja, de repente son todos estos que están en divorcios, que no Ok. pueden tener una pareja a nivel inconsciente porque están sosteniendo a mamá. Ujú. claro que sí. Tocando o retomando un poquito lo que comentaba hace rato, cuando hay este conflicto de parejas y no acepta nadie su responsabilidad y culpamos al otro, por lo regular lo hacemos siempre en presencia del menor, Claro. haciendo comentarios negativos de la otra pareja, ¿sí? ¿Qué tanto afecta esto a los niños? Porque creo que es hasta cuando más se les ocurre evidenciarlos, ¿no? Ya ves, por tu culpa está pasando esto, tú tienes la culpa, y el niño está escuchando. En cambio, cuando no es el niño, creo que ni siquiera tocan esos temas. Entonces, Exacto. ¿cómo afecta esto a los niños? Mira, primero, quien lo hace está legitimando su punto. Es, mira, yo estoy dando todo, ¿y viste? No, ella no, o no entiende, o ellos, es otra vez, todos estamos en ese momento en el inconsciente infantil. ¿Qué hace el niño? El niño carga, fíjate, como el niño empieza a estar en esta presencia de estos papás discutiendo, lo que hace es que inmediatamente va a sentir que tiene que tomar partido por alguno. Sí. O se empieza a meter en sí mismo, ¿sí? Porque empieza a aislarse, ¿sí? Porque no puedo decidir si mamá tiene razón, si papá tiene razón, y entonces Claro. más bien empiezan estos chiquitos, por ejemplo, a tener dificultad para socializar, ¿no? Ok. Empiezan a tener un montón de miedos, empiezan, muchos, por ejemplo, empiezan con cuestiones de que se hacen pipí en la cama, de que no ponen atención en la escuela, porque en su mente empiezan a sentir ellos cómo resolverían el problema. Entonces, fíjate, hay niños que es increíble, pero hay niños que cuando van a estas discusiones, fíjate, hay quienes se enojan y entonces empiezan a generar toda esta actitud de violencia. Claro, no me puedo meter en la pelea, Ok. pero lo que hago es que empiezo a ser muy rebelde con todos, ¿sí? Otros que empiezan literalmente a hacer cosas por llamar la atención de los padres, entonces son los chistositos. Y es el que entra de, ¿ya vieron esto? Y entonces siempre quiere agradar. Fíjate, si de por sí en la infancia generamos todas nuestras heridas, inicia también en esta parte en la que yo tengo que ver a quién sostengo, ¿ok? Y entonces empiezan a sentir que lo que ellos hacen va a poder parar esa situación, o tendría que parar esa situación, y entran en una culpa impresionante si no lo hacen. Ujú. Entonces sí es una Sí. cuestión que sí hay que mover a los niños de ahí. Perfecto. Adriana, ¿cómo darse cuenta
que existe alienación parental con cualquiera de los padres. Ojo, ustedes que nos están viendo, esta palabra es clave, alienación parental. Bueno, primeramente esto es cuando uno de los padres, ¿sí?, en este hablar mal, de repente está, digamos, como metiendo toda su visión de vida, de la separación, de cómo es la otra persona, en contra del otro padre. Fíjense que a veces uno diría, bueno, es complicado y en un proceso legal, sí, ya a nivel de pruebas y demás, sí es un poco más complicado. Pero cuando lo vemos, por ejemplo, a nivel consultorio, basta con de repente escuchar a la mamá y lo que dice el niño, ¿no? Porque de repente los niños son, sí, es que a mí no me gusta estar contigo porque no me siento bien. ¿Por qué no te sientes bien? Ya. Se acabó el speech. Sí, claro. Claro, porque memorizaron. Sí, no, digamos, es algo que no siente. Exacto, pero además, y claro, los niños se van cerrando, ¿eh? O son palabras de niños que no utilizarían, ¿no? Los niños son palabras que utilizan los mayores, que escuchan y son palabras que dicen, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Que inmediatamente uno se da cuenta, te voy a decir también por qué. Porque las actitudes de los niños son muy resilientes. Sí. La verdad es que tampoco es tan complicado, sí, que tú hagas sentir bien a un niño, ¿eh? No. Pero de repente, sí, justo las frases que van mencionando son a lo mejor de situaciones que ellos ni siquiera verían, ¿no? O sea, el niño tú a lo mejor estás con él, te lo llevas al cine, ay, ¿cómo estás? Y el niño se la pasa bien. Ah, pero de repente, claro, ahí es donde tú abres esta parte de realmente hacer que el niño comience a explicar o darle explicación a sus sentimientos, ¿sí? Porque sí son frases que no son de ellos, son situaciones que ellos ni siquiera verían, ¿no? O justo de repente manifiestan el problema y cuando te quieres ir a la solución, el niño pues ni siquiera la ha pensado porque no es su problema, ¿no? Sí. Bien, Adriana, bueno, pues un gusto haber tenido aquí con nosotros en el programa Impulsando el Derecho. Espero que no sea la última vez que Muchas gracias. Sí, interesante gracias. Tema, espero que podamos continuar esta charla porque la verdad es mucha información, hay mucho que aprender, porque también un grave problema que esta es la falta de comunicación y a veces no nos comunicamos, siempre pensamos que lo que nos quiso dar a entender cuando no estamos recibiendo bien ese mensaje. Entonces creo que me gustaría que en un futuro programa platicamos un poquito más de este tema, ojalá y puedas acompañarnos. Sí, claro que sí, muchas gracias. Perfecto. Te invito para que nos des tus números de contacto, redes sociales, porque hay muchos comentarios. Mira, por ejemplo, nos manda Silvana. Saludos, Silvana Munguía, nos dice, muy interesante, hay que proteger a los niños siempre, nos dice Nancy Valentín, saludos desde Oregón, qué interesantes son los psicólogos. Saludos a Oregón, gracias por seguir esta transmisión. Bueno, entonces... Bueno, mira, en Facebook me encuentras como psicoterapeuta Adriana Sánchez y también mi página es Plenitud Consciente CDMX, Ciudad de México. Y bueno, ahí se pueden comunicar conmigo, ¿no? Estamos contestando todo el tiempo, dudas, preguntas. Perfecto. ¿No? ¿Te quieran hacer alguna consulta, que quieran ir a tu consultorio a preguntarte Sí, claro, algo? de hecho también tengo sesiones por videollamada. Ah, ¿no? excelente. Justamente, muy porque cómodo, además, bueno, sí. se presta mucho, ¿no? Sí. Trabajo de descodificación, entonces justo vamos a ver esa proyección inconsciente que te hace entrar en este tipo de situaciones y bueno, cómo resolverlas de una manera óptima para ti y obviamente para quienes te rodean. Y bueno, mi celular es 9992-977331 y pues ahí estoy, lo que necesiten. Perfecto. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Adriana. De verdad les recomiendo que sigan a Adriana en sus redes sociales. Tiene cosas muy, muy interesantes que seguramente a ustedes les van a interesar. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Ya está con nosotros también nuestro siguiente entrevistado. Tenemos todavía muchas entrevistas.